Trabajé en McDonald's durante varios años, incluso cuando estaba en la escuela. Aunque no era un trabajo especialmente emocionante, la camaradería con mi gerente y compañeros lo hacía agradable. Sin embargo, el principal inconveniente era el salario, que ya no era suficiente. Cuando las facturas comenzaron a acumularse, me di cuenta de que necesitaba encontrar una forma de aumentar mis ingresos. Un día vi un anuncio de trabajo para el turno de noche en otra sucursal al otro lado de la ciudad. El turno nocturno ofrecía casi el doble de salario y era demasiado tentador para ignorarlo. Con una brillante recomendación de mi gerente, presenté mi solicitud y fui contratado de inmediato. El turno comenzaba a medianoche y duraba hasta las 8 de la mañana, siendo crucial debido a su proximidad a la autopista. Muchos camioneros hacían paradas para tomar café y comer antes de salir a la carretera. Además de atender a los clientes, este era un momento crítico para reponer suministros y prepararse para el próximo turno diurno lleno de actividad. A menudo trabajaba junto a Gregorio, un colega de aproximadamente mi edad, con una figura esbelta, rostro anguloso y profundos ojos oscuros. Aunque era reservado, encontramos una conexión y trabajamos bien juntos. Gregorio parecía tomar un número excesivo de descansos para fumar, mucho más que el individuo promedio. Aunque yo mismo disfrutaba de ese hábito, no pude evitar notar la gran diferencia entre nuestros recesos. Una vez, mientras tiraba la basura, vi a Gregorio durante uno de sus descansos, pero no estaba fumando. En cambio, estaba hablando con un anciano vestido con una vieja capa gris. Aunque no pude distinguir los detalles, parecía que habían hecho un trato, efectivo a cambio de un pequeño paquete de plástico. No se necesitaba ser especialmente perspicaz para entender lo que estaba pasando. Aunque no soy de los que juzgan, preferiría haber ignorado esa escena hasta que Gregorio me lanzó una mirada penetrante, llena de una amenaza no expresada. Después de desechar la basura en el cubo, regresé al restaurante. Cuando Gregorio volvió de su descanso, se me acercó con una advertencia amenazante, insinuando terribles consecuencias si me atrevía a contar lo que había presenciado. En una situación normal, podría haber pasado por alto este incidente, pero su intimidación dejó un mal sabor en mi boca. Mirando hacia atrás, uno podría argumentar que informar a la policía habría sido un paso sensato, pero la precaución a menudo se nos escapa. Por lo tanto, nuestra comunicación futura estuvo marcada por una tensión silenciosa, que ocasionalmente era interrumpida por las miradas amenazantes de Gregorio cuando nuestros caminos se cruzaban. Las semanas se convirtieron en un enfrentamiento silencioso, hasta que, por ingenuidad, decidí que Gregorio ya no representaba una amenaza. No podría haber estado más equivocado. Una mañana, cuando regresaba a casa después de mi turno, noté un automóvil detrás de mí. Aunque se mantenía a una distancia considerable, no pude evitar sospechar que era Gregorio. Dado que la casa de Gregorio estaba en la dirección opuesta, la probabilidad de una simple coincidencia disminuía. Sin querer llevar a esta persona a mi casa, decidí dirigirme a la comisaría de policía. Tan pronto como entré en el recinto de la comisaría, Gregorio cambió de rumbo rápidamente y desapareció a lo lejos. Sin pruebas contundentes, decidí no presentar una denuncia. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Esa misma semana, durante un tranquilo paseo por el parque, ubicado cerca de mi casa, descubrí entre las hojas una figura acechante que me observaba en secreto. Al examinarla más de cerca, quedó claro que era Gregorio, observando mis movimientos en secreto. Convencido de esto, me dirigí de inmediato a la policía, contando todos los detalles, el intercambio ilegal, el inquietante acoso y el inquietante encuentro en el parque. El oficial revisó cuidadosamente su historial y descubrió que Gregorio tenía antecedentes penales. Ya había sido liberado condicionalmente por robos anteriores de autos, lo que empeoraba su situación actual. Después de eso, Gregorio desapareció de mi vida. Según rumores, cumplía condena por violar las condiciones de su libertad condicional, incluida una acusación por posesión de drogas. La inquietante realidad de que alguien podría vengarse de mí no me abandona. Algún día estará libre nuevamente, y el temor inminente de su reaparición me preocupa profundamente.
Mi mirada no se despegaba de la carretera y el viaje se extendía desde el amanecer hasta el inminente crepúsculo. En mi compacto hatchback, mis cosas estaban cuidadosamente colocadas, lo que indicaba que jugaba al Tetris para encajarlas todas en la vida real. Sin embargo, este empeño no era solo un desafío logístico, simbolizaba mi irrevocable deseo de comenzar un nuevo capítulo en la vida, de empezar de cero. Para una joven de 27 años, los viajes nocturnos solitarios estaban llenos de un riesgo inevitable, especialmente en tramos desérticos de carretera como este. Las áreas de descanso eran escasas, los compañeros de viaje aún menos. Por lo tanto, cuando a 2 kilómetros adelante apareció un letrero de McDonald's en el arcén, sentí un alivio abrumador. A pesar de mi indiferencia por los platos, un inexplicable impulso me atrajo hacia este oasis. Decidí al menos tomar una taza de café. Cuando los brillantes tonos de rojo y amarillo atravesaron la creciente oscuridad, me golpeó la severa soledad de este lugar. A lo largo de muchas millas en todas direcciones desde la carretera, solo se extendían campos vacíos. Al estacionarme en el aparcamiento del restaurante, traté de encontrar consuelo lejos de los deslumbrantes postes de luz. Las puertas corredizas se abrieron, dejándome entrar. Al examinar el amplio comedor, sonreí. No había ningún otro cliente allí, solo un solitario empleado detrás del mostrador. Aparentemente tenía alrededor de 40 años, estaba un poco llenito y llevaba una barba descuidada. Sus dientes, con un tono verdoso, parecían brillar bajo la brillante luz de las lámparas. Solo cuando me puse frente a él notó mi presencia. Oh, hola. ¿Qué le traigo? Solo café, por favor. Claro. Tendré que hacer una nueva jarra de café. ¿Tiene tiempo para esperar? Sin problemas, no tengo prisa. Entonces, ¿qué hace una dama tan hermosa como usted sola en un lugar tan apartado? Se inclinó hacia mí sobre el mostrador. Le conté brevemente sobre mis circunstancias. Le expliqué que estaba tratando de empezar de nuevo, sin poder volver a donde alguna vez pertenecí. De repente, su comportamiento cambió. Inclinándose más cerca sobre el mostrador, sugirió: Dado que preparar café puede llevar algún tiempo, ¿por qué no me acompaña al almacén mientras esperamos? Su aliento me rozó las fosas nasales. Claro, vamos, respondí, acompañando mi respuesta con una coqueta guiñada. Para mi sorpresa, parecía desconcertado, como esperando un rechazo. Quizás fue la primera vez que una oferta como esa no provocó una mueca de repugnancia o una rápida bofetada. Al instante, su sorpresa inicial se disipó y aceptó. Bien, sígueme. Apreté mi bolso mientras entrábamos en el almacén y la puerta se cerró tras nosotros con un fuerte clic. Al enfrentarlo, noté una sonrisa anticipatoria extendiéndose por su rostro. Sin embargo, la atmósfera se tensó cuando captó mi expresión imperturbable. Su sonrisa de alegría se convirtió en un ceño fruncido sombrío. Es sorprendente cuánto se puede comunicar sin pronunciar una palabra. Como si hubiera apagado toda esperanza en él, aunque hoy no estaba destinado a quitarle la vida. ¿Qué está pasando aquí? Guardé silencio, mirando lentamente dentro de mi bolso hasta sacar un pesado cuchillo de carnicero y fijándole una mirada inquebrantable. Ya solo ese acto parecía haber respondido a su pregunta. Si hubiera habido alguien más en el restaurante, sin duda habría escuchado los gritos, pero estábamos completamente solos. Terminando nuestra conversación, salí del local y me serví una taza de café, disfrutando el momento. Mientras regresaba a mi coche, mentalmente taché este establecimiento de mi lista de lugares potenciales para visitar. Desde mis primeros recuerdos, McDonald's ha sido una parte integral de mi vida. Mientras que algunos superan su amor infantil, el mío perduró para siempre. Cerca de mi casa hay un local que visito con frecuencia. Su amplio comedor puede albergar incluso la mayor multitud y el personal se distingue por su increíble calidez y hospitalidad. Durante una de mis visitas, mientras esperaba mi turno para hacer el pedido, noté detrás del mostrador un nuevo rostro, el gerente, con el pelo negro peinado hacia atrás y gafas.
Más parecía un mafioso que un gerente de McDonald's. Sin embargo, no le di importancia, la rotación de personal es algo común en la industria de la restauración. Cuando llegó mi turno para hacer el pedido, me recibió la cara familiar de Carolina, una empleada experimentada con la que tenía una buena relación. Hola, Luis, ¿todo como siempre? Sí, por favor, una hamburguesa con pepinillos extra salados. Mientras esperaba mi pedido, Carolina apareció con una bandeja de comida. Agradecido, me senté a disfrutar de la comida. Sin embargo, al dar el primer bocado, noté que en mi hamburguesa faltaban pepinillos en vinagre. Fue un pequeño descuido que fácilmente se podía perdonar. Me acerqué al mostrador y le informé a Carolina, quien rápidamente corrigió el error ofreciéndome una pequeña taza de pepinillos en vinagre. Sin problema, gracias, dije y regresé a mi lugar. Justo cuando terminé mi comida, el gerente salió del almacén con una expresión sombría que podría cuajar la leche. Carolina, ¿puedo hablar contigo a solas?, gruñó. Por supuesto, señor, respondió ella renuentemente. No pude evitar escuchar sus palabras bruscas, demasiado severas para unos cuantos pepinillos mal colocados, pensé. Aunque me sentía incómodo presenciando tal trato, decidí ocuparme de mis propios asuntos y me fui, retirando la bandeja. Al día siguiente, al entrar en el restaurante, me envolvió un ambiente inquietante. Carolina, que estaba detrás del mostrador, parecía agotada, como si no hubiera dormido en días. Tenía ojeras oscuras debajo de sus cansados ojos y su habitual alegría brillaba por su ausencia. Sus movimientos eran lánguidos y mecánicos. Mientras tanto, el nuevo gerente se cernía sobre los empleados como un tirano. Este tipo debe de ser insoportable, pensé para mí mismo, consternado por esa vista. Desilusionado, me marché rápidamente. Más tarde esa misma noche, mientras paseaba con amigos hasta altas horas de la madrugada, exhibí mis magníficos movimientos de baile en uno de los bares del centro de la ciudad. A pesar de la admiración de mis amigos, me abstuve de beber, ya que era el conductor designado. Después de dejarlos, noté que, a pesar de la hora tardía, McDonald's aún estaba iluminado, y el horario de cierre ya había pasado hace mucho. Preocupado, estacioné y me acerqué a la ventana iluminada. Lo que presencié me sacudió hasta lo más profundo. El gerente estaba parado en el centro del restaurante, mientras Carolina y otros empleados fregaban el suelo a mano, arrodillados. Los obligaba a trabajar toda la noche. Esto no puede ser legal, pensé incrédulo. Cuando se giró, vi un arma de fuego en sus manos. Aturdido, corrí hacia mi coche y me dirigí a la comisaría más cercana. Al principio, los policías tomaron mi relato como una broma, pero después de una investigación, descubrieron que todo era tal como yo lo había descrito. Pronto supe que el gerente no solo había sido despedido, sino que también enfrentaba cargos por secuestro y detención ilegal de empleados. Desde el principio, este gerente había generado preocupación y aunque trato de no juzgar prematuramente, es muy importante escuchar nuestros instintos. Quién sabe hasta dónde habría llegado su tiranía si no hubiera intervenido esa fatídica noche. Es reconfortante saber que nunca tendremos que averiguarlo. Trabajaba en una tienda de electrónica en el gran centro comercial Plaza. Había un gran estacionamiento y al menos 10 o 15 tiendas. Normalmente trabajaba en un turno de 8 horas desde el mediodía hasta las 8 de la noche, lo que era lo suficientemente largo como para que en algún momento me diera hambre. Había varias opciones en la zona, una de ellas era McDonald's, y a veces iba allí. Estaba al otro lado del estacionamiento desde mi tienda, justo al lado del banco, y al otro lado estaba Starbucks. Buena combinación, a veces tomaba café después del trabajo. Eran alrededor de las 5 de la tarde y ya tenía hambre, así que le dije a mi gerente que iba a tomar un descanso. Luego pasé por delante de varias tiendas y finalmente llegué a McDonald's. Empujé la gran puerta de cristal y me puse en la fila. Había alrededor de 3 o 4 personas delante de mí y otra entró detrás de mí. Estuve esperando varios minutos cuando de repente la puerta del establecimiento se abrió de golpe.
Nunca había visto a nadie entrar a un restaurante de comida rápida con tanta fuerza. La pesada puerta se estrelló contra la pared con fuerza, y me sorprendió que el cristal no se rompiera. Todos en la fila se voltearon y miraron cómo entraba un hombre enorme. No necesitaba decir una palabra para que todos entendieran que estaba enojado. Tenía al menos 2 metros de altura y, probablemente, más de 120 kilogramos. Era claramente corpulento pero también fuerte. Tenía la cabeza rapada, una larga barba, y en general parecía un tipo duro. Llevaba puesta una camiseta negra con las mangas arrancadas y un par de vaqueros azules sucios, que llegaban hasta un par de botas de trabajo marrones muy usadas. Al principio estaba desconcertado, todos estaban centrados en este tipo, pero nadie parecía saber cuál era su problema. Me di la vuelta e intenté ignorarlo, pero en cuanto lo hice, comenzó a gritar que alguien había abollado su coche. Sabía con certeza que no fui yo, ya que ni siquiera estaba conduciendo en ese momento. Por alguna razón, señaló a un chico que estaba detrás de mí en la fila y comenzó a insultarlo, golpeándolo en la cara. El chico detrás de mí era mucho más pequeño, pero no era débil y realmente se enfrentaba al hombre más grande que parecía estar burlándose de él en ese momento. Después de aproximadamente 1 minuto de gritos, las palabras se convirtieron en acciones. Nunca vi quién lanzó el primer golpe, pero supongo que fue el hombre grande. El chico más pequeño parecía fuerte, pero no podía compararse con el tamaño de su oponente. La pelea terminó antes de comenzar. Los demás en el restaurante simplemente se quedaron mirando, con una mezcla de shock y horror en nuestros rostros. Es muy alarmante que todos solo nos quedáramos mirando, pero al final uno de los empleados gritó que llamaría a la policía. Cuando esto sucedió, el matón se detuvo y miró hacia arriba. Tenía la expresión de un perro que acaba de orinar en la alfombra. Luego simplemente se dio la vuelta y se fue, dejando a su víctima tendida en el suelo. Me quedé perplejo por lo que acababa de suceder. Pasaron menos de 5 minutos antes de que llegara la policía, y poco después llegó una ambulancia. Los policías me interrogaron y dieron una descripción del matón. Resultó que simplemente estaba fumando un cigarrillo en la calle, aparentemente esperando ser arrestado. Es una lástima que permitiéramos que esto sucediera. El tipo era enorme, y había al menos otras 5 o 6 personas en la sala. Podríamos haberlo controlado fácilmente y salvado al otro chico de ser golpeado, pero no lo hicimos. Simplemente nos quedamos allí, como ciervos en los faros. Por supuesto, no estaba en nuestras responsabilidades tomar ninguna acción, pero es triste que la gente ya no se preocupe por los demás. Tengo 24 años y trabajaba en McDonald's. Trabajaba en el turno de noche, así que era mi responsabilidad cerrar el local. Me gustaba este turno principalmente porque había menos gente que durante el día. Faltaban unos 10 minutos para cerrar y ya lo tenía todo listo. Había vaciado la caja registradora y estaba listo para llevar el dinero al banco de camino a casa. Me desabroché la camisa, me puse la chaqueta y estaba a punto de apagar las luces cuando de repente noté algo. En el rincón más alejado del comedor estaba sentado un hombre. Estaba casi seguro de que había revisado todo el local antes, pero tal vez me equivoqué. Había un sensor en la puerta que sonaba cuando alguien entraba, así que habría notado si acababa de entrar. De todos modos, me acerqué al chico, estaba sentado de frente a mí. Por su apariencia, no pude discernir mucho, pero llevaba un abrigo de invierno grande, lo cual era extraño porque no hacía tanto frío afuera, yo solo llevaba una chaqueta ligera. Estaba encorvado sobre la mesa, con los brazos cruzados y la cabeza apoyada en ellos. Cuando me detuve, estaba a unos 2 metros de él, y le dije: «Disculpe, señor, pero ya estamos cerrando». No se movió, pero noté que su respiración se volvía más pesada. Di 2 pasos hacia atrás por si acaso, y luego dije: «Está bien, señor. Abrimos de nuevo mañana a las 7 de la mañana». Nuevamente, no respondió, pero su respiración se volvió aún más fuerte, casi como un gruñido suave. Decidí que esta situación estaba más allá de mi competencia, así que fui a la parte trasera a pensar qué hacer.
Después de unos minutos, me di cuenta de que la única opción era llamar a la policía. Odiaba tener que involucrar a las autoridades, sobre todo porque el hombre no había hecho nada, pero su comportamiento era tan extraño que me estaba asustando. Cuando llegó la policía, intentaron hacer que el hombre se fuera, pero, como era de esperar, ni se movió. Al final, tuvieron que sacarlo físicamente, y cuando lo hicieron, los policías lo registraron en busca de armas. Lo que encontraron fue simplemente aterrador. En el abrigo de invierno del hombre había escondido un pequeño arsenal de diferentes tipos de armas, incluyendo cuchillos, una pistola y, lo más aterrador, un par de esposas. Definitivamente, este tipo estaba planeando algo. La policía lo arrestó de inmediato por entrada ilegal, y supongo que podrían surgir cargos adicionales relacionados con las armas, dependiendo de si las tenía legalmente y con el permiso correspondiente. Todavía no está claro qué estaba haciendo allí y por qué no se iba. Estuvimos solos durante un tiempo, así que si quería hacerme daño, tuvo todas las oportunidades. Me considero afortunado porque este incidente podría haber terminado mucho peor para mí. Sin embargo, fue una de las cosas más aterradoras que me han pasado mientras trabajaba allí. Trabajaba en el turno de noche en McDonald's cuando esto sucedió. Tenía 18 años en ese entonces y acababa de terminar la escuela. Trabajaba en el turno de noche porque era la forma más sencilla de encajar en mi horario escolar, pero incluso después de terminar la escuela, seguía haciéndolo. El lugar estaba en un gran centro comercial con un estacionamiento grande en el medio y muchas tiendas grandes alrededor. Walmart estaba cerca, toda el área estaba bien iluminada, y nunca me sentí inseguro, incluso cuando me quedaba hasta tarde solo. Sin embargo, algo aterrador sucedió, y es de eso de lo que trata esta historia. Acababa de atender al último cliente de la noche. Faltaban unos 5 minutos para cerrar, y mi colega Sofía se dirigió hacia la salida y cerró la puerta con llave. Pasamos los siguientes 30 minutos o así, como siempre, limpiando y ordenando. Vacié la caja registradora. Había quizás menos de $200, porque la mayoría de la gente ya no usa efectivo en estos tiempos, pero igualmente metí el dinero en el depósito nocturno del banco. Sofía y yo nos acercamos a la entrada principal, y ella la desbloqueó. Tenía la llave, así que cuando salimos a la noche, se dio la vuelta y cerró la puerta detrás de nosotros, mientras yo esperaba. Una vez que la puerta estaba cerrada con llave, empezamos a caminar hacia nuestros autos. Estacionamos uno al lado del otro para que ninguno de nosotros tuviera que ir solo. Habíamos caminado unos 20 metros del restaurante cuando ocurrió. 3 hombres salieron de una furgoneta y se abalanzaron sobre nosotros. Todos estaban vestidos de negro y llevaban máscaras. Tuvimos que tomar una decisión en fracciones de segundo. Ir por nuestros autos o volver al restaurante. Miré a Sofía, todo mi cuerpo temblaba. En cuanto cruzamos miradas, ella corrió de vuelta al edificio y yo fui tras ella. Para cuando llegué al edificio, ella ya había desbloqueado la puerta, pero los 3 hombres no nos perdían de vista. Nos deslizamos dentro del edificio, pero uno de los chicos logró meter el pie en la puerta. Los dos luchamos frenéticamente por cerrar la puerta mientras este extraño intentaba entrar. Comencé a golpear su pie, esperando que lo retirara del dolor. Funcionó, y él retiró el pie, momento en que la gran puerta de vidrio se cerró de golpe. Pensé que en ese momento el hombre correría, pero no lo hizo, se quedó mirándonos. Me sentí como un buzo en una jaula metálica rodeado de tiburones. Estábamos seguros en esa pequeña caja, pero afuera había una manada de depredadores esperando para atraparnos en cuanto saliéramos. Me crucé con la mirada de uno de los 3 hombres, y aunque su rostro estaba cubierto, lo reconocí. Era uno de mis colegas, Paco. Raramente trabajábamos juntos y no éramos amigos, pero estaba seguro de que era él. Para ese momento, Sofía había llamado a la policía y estos ya estaban en camino. Nuestros tormentores pronto se fueron. Le contamos al oficial lo que pasó, y aunque no tenía ninguna prueba, le dije que casi estaba seguro de reconocer a uno de los tipos.
Tomaron mi pista, y eso junto con las grabaciones de las cámaras de seguridad fue suficiente para arrestar a Paco. Todavía no se han presentado cargos contra él y sus cómplices, y aunque no vimos armas, las cosas no se ven muy bien para él. Todavía me pregunto qué hubieran hecho si nos hubieran atrapado. Todo lo que puedo imaginar es que querían sacar dinero de la caja registradora, pero, como ya mencioné, había menos de $200, y Paco debería haberlo sabido, ya que también trabajaba allí. Simplemente no tiene sentido arriesgarse tanto por una suma tan pequeña. Tal vez estaba desesperado, pero aún así es difícil creer que no había una mejor opción. De todos modos, estoy feliz de que lo hayan atrapado y espero no volver a ver a ese tipo nunca más.